Mil mensajes. Hoy estamos con el número 666 y este mensaje nos trae un contenido que al revisar puede afectar y puede darle importancia a muchos casos en nuestras vidas, que es cuando perdemos los deseos. Perder el deseo. Este es un número que entonces se transforma en algo muy, muy interesante de revisar para que nos sirva como una especie de elemento para reflexionar sobre cuando nosotros perdemos los deseos que tenemos o inclusive cuando los seres humanos que nos acompañan en este proceso de vida pierden los deseos. Y entonces, bueno, podemos enfrentar esta respuesta muy compleja, por supuesto, desde el punto de vista de la psicología, lo podemos enfrentar con nuestras célebres preguntas que utilizamos en la comunicación, que es el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Cuando enfrentamos entonces la pérdida de deseo, que realmente es una acción que no debemos tener en nuestras vidas, en cualquiera que sean los momentos, porque los deseos significan la presencia de una motivación, de un querer obtener, de una fuerza para seguir adelante, bueno, entonces vamos a preguntar qué es perder el deseo. Y nosotros hablamos de perder el deseo cuando hay ausencia, cuando había y ya no hay la motivación por obtener algo que nos va a satisfacer, que nos va inclusive a dar un gran placer, a darnos una gran satisfacción. Nosotros, en todos estos esquemas de aproximación al ser humano, diferenciamos muy bien lo que es deseo de lo que es necesidad, porque la necesidad se necesita, realmente valga la redundancia, es algo que se requiere para sobrevivir. Las necesidades son realmente elementos muy importantes para la vida, para el mantenimiento, inclusive para el seguimiento de la vida. Entonces las necesidades se rigen con unas cosas, unos elementos psicológicos, físicos, naturales muy interesantes. Pero para nosotros deseo no es necesidad. El deseo es obtener algo que realmente va a satisfacer nuestros sentidos, que va a satisfacernos en nuestra parte interior, que nos va a dar placer, por darle algún sentido restrictivo, pero que nos puede también hacer sentir muy bien, que en el fondo también viene a incluir el placer, que nos va a hacer sentir mucho mejor. Y entonces las necesidades muchas veces no son prioritarias y cada quien tiene sus deseos y la preservación del mundo de los deseos es probablemente lo que ha dado la evolución del mundo, de ir más allá de la necesidad, y esto lo saben muy bien los publicistas, de cómo hacer de que los deseos estén en nuestras vidas y también inclusive para transformar los deseos en necesidad. Y eso es una característica que tiene el mundo de la publicidad. Y cuando nosotros podemos contestar entonces qué es el deseo, entonces viene la pérdida del deseo. La pérdida del deseo viene la pérdida de esta motivación, el no tener más. Y entonces nos preguntamos por qué. ¿Por qué se da la pérdida de deseo? Y una de las causas puede ser por la sensación de no querer obtenerlo, de no poder obtenerlo, por la sensación de impotencia en la que el deseo en lugar de motivarnos nos llena de pesadumbre porque lo vemos tan imposible, lo vemos tan lejano que inclusive se borra y que inclusive muchas veces hace que se haga la conducta contraria y en lugar entonces de desear lo queremos destruir y muchas son las situaciones en la vida individual y colectiva en la que nosotros tratamos de destruir todo aquello que deseamos pero que no podemos o sentimos que no podemos obtener. Y entonces esto es un mecanismo psicológico muy conocido y que realmente nos lleva entonces
a comprender un poco más del deseo. ¿Cuáles son los deseos más importantes? Varían de acuerdo al ser humano, varía de acuerdo a la cultura, varía de acuerdo al conocimiento que se tengan, a los valores, a las emociones, a las pericias que se tengan. Es decir, tiene demasiados componentes cada uno de los deseos que podamos tener. Lo interesante es saber el para qué se desea. Y entonces en el para qué se desea realmente viene a ser y a tomar un gran protagonismo realmente la personalidad de cada uno de nosotros. Y entonces inclusive yo me atrevería a decir, si conocemos los deseos más importantes, más profundos de cualquier personalidad, podemos manejar su conducta. Es decir, vamos a poder manejar la conducta de los demás, cosa que no es para nada ético y que no es, porque esto sería inclusive una de las acciones de las malas manipulaciones, es si yo conozco los deseos de alguien, puedo manipular, es decir, puedo manipular, puedo hacer que haga lo que yo quiera con el fin de venderle ese deseo, de plantearle que con las acciones que yo le estoy proponiendo obtenga su deseo, cuando eso puede ser una gran mentira. Y entonces nosotros vemos cómo mucha gente tiene poder manipulando los deseos de los demás. Y esto probablemente, seguramente, éticamente es condenable. Y éticamente puede ser entonces objeto de toda una presencia de valores que nos dicen que los deseos deben ser libres, que los deseos se rigen por toda una serie de realidades en las cuales está inmersa la personalidad, desde los valores que tenga, hasta los conocimientos que tenga, hasta las pericias que pueda tener. Y esto hace que el mundo del deseo entonces realmente se llegue a magnificar y que realmente llegue a ser mucho más importante de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de prestar o de tener dificultades, este mundo, esta obtención de los deseos, estamos haciéndolo entonces más interesante, más importante. Y mucha gente llega a hacer grandes cosas, buenas o malas, grandes cosas que ni siquiera pensaba que podía hacer para obtener un deseo. Entonces, lo importante hasta ahorita es saber por qué deseamos, para qué deseamos. Y aquí entra todo lo complejo de la personalidad. ¿Cuáles son los deseos más interesantes? También son muchos. Ahora, el que luce más interesante y más importante, hay tres grandes deseos, que uno es el deseo a la sexualidad, al placer, a todos los placeres, tanto que en psicología y sobre todo en la psicología conductual se ve que todo comportamiento placentero tiende a reforzarse, a presentarse, a afianzarse en la personalidad y por lo tanto el placer es una gran motivación. La otra podía ser la motivación, el deseo del poder, que es bien interesante y que nosotros nos cuestionamos, inclusive nos llegamos a preguntar si el poder es un comportamiento instintivo y que más que una necesidad sea un deseo o que es un deseo, una necesidad que se disfraza de deseo porque vemos si la gente, cualquier gente en cualquier espacio del mundo y de la historia, ha podido sobrevivir sin poder. Entonces le dejo esa pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿el poder es una necesidad o es un deseo? Y su comportamiento frente al poder va a depender probablemente de su respuesta. Igualmente, ¿qué sucede con el tercer elemento? Además del sexo, además de el poder, viene algo muy interesante, que es la información. Y entonces aquí estamos realmente en un deseo de información o una necesidad
de información. Y creo que la pregunta es muy válida y la pregunta también, la respuesta que demos, va a generar toda una serie de comportamientos de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, frente a la búsqueda, la tenencia, la utilización, la distribución, el manejo de la información que podamos tener y que podamos obtener. Y realmente esto es importante. Entonces, perder el deseo, ¿qué significa? Perder el deseo es realmente un síntoma de la tristeza profunda, de la tristeza negativa, de la tristeza realmente que podemos hablar de la depresión. Y entonces, en los cuadros depresivos, ya sea de la depresión desde el síntoma más simple frente a algunas cosas hasta las grandes entidades clínicas que son los síndromes depresivos, los cuadros altamente depresivos, vemos la pérdida del deseo. Y esto realmente debe llevarnos a preguntarnos, primero con la sencillez de que tenga cualquiera de nosotros, sobre qué pasa, que estamos perdiendo deseo. Otras causas del deseo a través de además de la depresión, puede ser también entonces lo que dijimos, de un deseo tan grande pero tan inalcanzable que entonces lo tratemos de anular para no dañar nuestras vidas y que inclusive en muchos casos lleva a constituirlo entonces como un objeto de odio y de destruir a lo que no podemos obtener. La pérdida del deseo. Hay muchas pérdidas del deseo. Perder el deseo sexual, por ejemplo, que es una presencia muy importante en muchas vidas que pierden ese deseo a relacionarse en esas relaciones tan íntimas, tan significativas para la vida de muchísima gente, para la gran mayoría, que puede ser la vida sexual. ¿Por qué y para qué se pierde el deseo sexual? ¿Es una causa orgánica? ¿Es una causa de la edad? ¿Es una causa que se debe a hormonas? ¿Es una causa que viene por la depresión? ¿Es una causa que viene por la represión? Entonces hay muchas preguntas y este número, el 666, nos va a plantear muchas y debe plantearnos muchas reflexiones, sobre todo cuando nosotros vemos que estamos perdiendo deseo, que estamos perdiendo ese brillo de la vida, de que estamos cediendo a algunas presiones de tipo social, de tipo ideológica, que nos hacen que perdamos el deseo, que motivemos a nuestras posibilidades, a nuestras individualidades, a nuestras capacidades de logro, a nuestras capacidades de sueño, de proyecto, para ponernos en una situación de bajo deseo, que en realidad es una situación muy peligrosa, sobre todo cuando es de tipo social, de tipo colectivo, porque una persona sin grandes deseos es una persona altamente manipulable. Es una persona que puede ser manipulada y que al perder el deseo, a mi juicio es, en una imagen, es como si pierde ese brillo de personalidad y pierde inclusive ese brillo de los ojos que significa desear. Entonces creo que hay unos elementos muy importantes y la gente que quiera profundizar lo del deseo, le recomiendo un libro publicado por el Nacional en donde la autora es mi hermana. Realmente es un libro muy hermoso, muy profundo, muy bueno, de muy fácil lectura, que se llama Desear con el corazón, en donde ella plantea todas las características básicas que hay que tener para desear cada vez más y desear cada vez mejor, para tener cada vez más éxitos, más logros, más integración con uno mismo y con los demás a través del deseo, sobre todo de los buenos deseos, de los deseos acompañados de ese crecimiento y bienestar de todo el mundo. Este es el mensaje número 666 y los dejo con este hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Es un cuadro muy interesante, es un cuadro que hemos visto varias veces y que usted puede ver, obra de Juan Carlos Díaz Méndez, en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida,
cruce con la segunda transversal. Los Mangos, subiendo el Ávila, la transversal, cruce, una esquina blanca con toldos, rejas blancas, y va a encontrar obras de excelentes pintores venezolanos contemporáneos como estas obras de Juan Carlos Díaz Méndez. Será hasta el número siguiente de estos 1000 mensajes. Los esperamos.